¿Dónde? ¿Sí? Sí, luego a veces las pruebas grupales a veces se ponen fuertes. Y pues cada quien trae sus karmas diferentes y ella se llama Violeta, individual y colectivo. Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Ay, me sorprenden. Estamos aprendiendo cada vez más. Bueno, seguimos con nuestra cátedra Reino de Bey del maestro Serapis Bey. Vamos en el capítulo 16 que habla sobre la conciencia. Vamos a ver de cómo nos habla el maestro Serapis Bey de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Les pregunto yo a ustedes. Hablamos mucho de la conciencia, pero ¿qué es conciencia? Darse cuenta. Conciencia, darse cuenta. ¿Darse cuenta de qué? A ver, vamos profundizando un poquito más. ¿De qué nos damos cuenta? De mí mismo, de lo que estoy pensando, de lo que estoy viendo. Ajá. Me observo. ¿Cómo estoy actuando? Me hago consciente de mí. Me observo y me hago consciente de mí. Al ser consciente de mí, pues tengo el discernimiento y la autoridad para cambiar mi personalidad. Cambiar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que tratamos. Y lo que hablamos y lo que actuamos. Ajá. Conciencia. Bueno, vamos a ver qué nos explica el maestro Serapis Bey sobre la conciencia. Por favor, Lore. Dice, el ser humano habita en su conciencia como en su hogar. ¿Quién quiere empezar a leer? Lore, pero con este. Porque este trae el micrófono. Ya está. Permítame dejar el mío. Y déjale bajo a... Conciencia. El ser humano habita en su conciencia tal y como habita en su hogar, y los límites de su conciencia son similares a las paredes externas de su propiedad particular. Dentro de esta conciencia vive rodeado de las formas de pensamiento y sentimiento de su propia creación, y para alcanzarlo, todas las demás manifestaciones de la vida deben atravesar esta conciencia. Ay, fíjate, qué profundo. ¿Qué me platican al respecto? Fíjate, el ser humano habita en su conciencia tal como habita en su hogar. ¿Por qué? ¿Tú tienes conciencia de qué? A ver, porque conciencia es darnos cuenta, entonces tenemos conciencia de que, digamos, tenemos conciencia de odio, de resentimiento, tenemos conciencia de perdón. ¿Han escuchado? Dicen, no, es que tiene conciencia de prosperidad. ¿Cuándo es una persona que tiene conciencia de prosperidad? Una persona que tiene bastante suministro. Y una persona que tiene conciencia de escasez sería lo contrario. Entonces, una persona que tiene conciencia de abundancia, él va a vivir en esa conciencia, en esa abundancia, porque es su conciencia de abundancia. Al igual, una persona que tiene conciencia de escasez, él va a vivir en esa conciencia de escasez y va a estar necesitando cosas, porque esa es su conciencia. Luego siempre decimos, no, pues es que esa es su conciencia. A eso se refiere. A lo mejor es una persona que tiene odio, o a lo mejor una persona que le es muy fácil perdonar. ¿Y hacia dónde va dirigido? La evolución va dirigido a que nosotros tengamos conciencia de los aspectos de la divinidad.
que desarrollemos los aspectos de la divinidad y que tengamos conciencia de los aspectos de la divinidad. Y nosotros mismos. Ajá. Entonces, hay algunas personas que se creen ricas y millonarias y bueno, toda la vida han sido así, por apariencia, pero es que se creen que son ricos, no hay conciencia. Bueno, ahí entran otras situaciones, pueden ser a lo mejor programaciones mentales, programaciones que muchas veces a lo mejor son personas que vienen de ciertas familias donde tuvieron prosperidad, a lo mejor sus papás, sus antepasados, y que ellas vivieron en esa prosperidad en su infancia, pero que a lo largo de que van creciendo no han desarrollado la conciencia de prosperidad por ellos mismos. Y que tienen, digamos, tienden a aparentar esa conciencia de prosperidad cuando muchas veces no la tienen. Conciencia de prosperidad es que tú tengas todo lo necesario para vivir. ¿Sí? Que no te falte nada, que tengas todo lo necesario. O sea, no es necesario que tú tengas conciencia de prosperidad y vivas en un castillo, no. Tú vives en tu casa, pero dentro de tu casa tú tienes todo lo necesario para vivir. ¿Eso es conciencia de prosperidad? ¿Sí? Entonces, conciencia de salud. ¿Tenemos desarrollada la conciencia de salud? Sí. ¿O nos dejamos influenciar por comentarios externos que afectan nuestra salud? Sí. O tenemos todavía programaciones, por ejemplo, la gripe es una programación, no es una programación mental. Entonces, nos enfermamos, tenemos todavía programaciones de enfermedad o tenemos programación de salud. ¿Tenemos conciencia de salud o conciencia de alegría? ¿Tenemos conciencia de alegría o conciencia de tristeza? Está bien. ¿Mande? Creo que a lo largo de nuestra vida hemos experimentado las dos polaridades, ¿no? Sí. Tanto la escasez como la opulencia, la enfermedad como la salud, la tristeza como la alegría. ¿Y hacia dónde? Entonces, ¿hacia dónde iría dirigida la evolución? Hacia la perfección, hacia lo positivo. A que tú permanezcas en una conciencia de alegría, en una conciencia de prosperidad, en una conciencia de perdón, en una conciencia de pureza. Pero vamos, eso lo logramos, como lo decía Miriam, ¿no? Con la observación de nosotros mismos. Sí, es que primero y ahí es donde podemos decidir y elegir en qué lado podemos, en qué lado queremos quedarnos. Sí, de hecho, todo es un trabajo. De hecho, más adelante en el capítulo está esa parte que estás hablando. Entonces, tú te observas y tú tienes la libertad de elegir. Dice Lore, ¿en qué lado te quedas? O sea, tú te das cuenta que estás triste, pero tú tienes la capacidad de transmutar esa tristeza en alegría. Exacto. Y ya tienes el conocimiento. Ahora, si tú no quieres, si quieres quedarte ahí, bueno, pues es asunto tuyo. Pero entonces, la evolución consiste en el desarrollar la perfección en los aspectos de la divinidad, que tú los manifiestes y que tengas conciencia de ellos, que tengas conciencia de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Solo el bien. Solo el bien. Y que tú tengas conciencia del bien, que tengas la conciencia de la conciencia inteligente, que tengas la conciencia de amar, que tengas la conciencia de la pureza. Dentro de esa observación que aprendemos a hacer, nos damos cuenta de todas las programaciones, como nos lo decías hace un momento, que traemos tanto de nuestro entorno como de la educación familiar o religiosa que profesamos. Por eso es bien importante esa observación, ese análisis de lo que estoy viendo afuera de lo que yo soy. O sea, mi familia tiene esta programación y yo la estoy repitiendo, y ahí es donde entra el discernimiento propio. O sea, quiero quedar o seguir avanzando como avanzan ellos, o quiero yo ser libre de esas programaciones. Exactamente. Entonces, que al final eso es transmutar, ¿no? Sí, es cambiar.
Entonces, ahí es donde empieza el no lo acepto y Dios es abundancia, Dios es salud, Dios es alegría, Dios es paz, Dios es perdón. O sea, el no lo acepto es quitar las programaciones mentales negativas para empezar a tener conciencia de lo positivo de los aspectos de Dios. Y todo eso es lo que nos va a estar rodeando. Entonces, cuando algo viene hacia nosotros, tiene que pasar por todos esos filtros que nosotros mismos hemos generado. Dice aquí el maestro Serapis Bey. Dice, dentro de esa conciencia vive rodeado por las formas de pensamiento y sentimiento de su propia creación. Si tú tienes conciencia de salud, ahí va a estar tu conciencia de salud. Tienes conciencia de prosperidad. Pero si viene el suministro para ti, viene el suministro para ti de fuera, viene el suministro para ti, pero tú vives una conciencia de escasez O de miedo. o de miedo, sí, porque el miedo es Es una programación. también es una programación. Entonces, esas riquezas tienen que pasar esos bloqueos que tú mismo has generado. Exacto. Entonces, el ser humano vive rodeado de esos estados de conciencia que él mismo ha creado. ¿Sí? Fíjate todo lo que hay que analizar en un pequeño parrafito, ¿eh? Eso es parte de la limpieza que estamos haciendo, ¿no? Sí, es el rayo blanco, es parte de la purificación de tu personalidad. Limpiar mente, emociones, cuerpo, forma de hablar. Y actuar. Deben atravesar esta conciencia. Bueno, ahí nos quedamos. Entonces, aquí que tenemos que, dice, el ser humano habita en su conciencia como en su hogar, porque eso es su hogar que él mismo ha creado. ¿Cómo es tu conciencia? Obsérvate, ¿tienes conciencia de qué? ¿Qué te falta cambiar dentro de tu conciencia? Y dice, podemos hacer este decreto: yo tengo conciencia solo de lo bueno y positivo que necesito en mi vida. Entonces tú te observas, y cada pensamiento negativo no lo permitas, cada sentimiento negativo no lo permitas. O sea, ni siquiera es que vas a luchar con él, tú eres el gobernador de ti. Entonces, quítalo, no lo permito. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra, no lo permito, lo saco. ¿Sí? Entonces podemos hacer otra vez este decreto. Dice, yo tengo conciencia solo de lo bueno y positivo que necesito en mi vida. Siguiente, por favor. Dice, naturaleza dual, que eso es lo que estábamos platicando ahorita. Naturaleza dual. El ser humano es dual en su naturaleza, ya que es humano y divino. La naturaleza humana está compuesta por los elementos tierra, aire y agua, o sea, por la sustancia de la esfera física en la cual habita. Estos elementos, al ser vida consciente y no materia inanimada, emiten el aura de la autoconciencia. De este modo, los pensamientos y sentimientos de la naturaleza inferior producen la conciencia humana del mundo sensorial. Bueno. Y luego viene la otra parte, la naturaleza divina. Pero a ver, ¿se quedó claro lo que es esta parte? Vamos a platicarla. ¿Qué es la naturaleza dual? El ser humano es dual en su naturaleza, ya que es humano y divino. ¿El humano qué es? Es la personalidad, que serían las envolturas. ¿Cuáles son esas envolturas? Física, etérica, emocional y mental. ¿Sí? Esa es la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana está compuesta por los elementos tierra, aire y agua. Tierra, aire y agua. Y esos elementos conforman tu personalidad, y esa personalidad es lo que desarrolla la conciencia humana. ¿Qué es la conciencia humana? Tus programaciones mentales, tus programaciones emocionales,
cómo reaccionas, cómo actúas, cómo hablas, cómo piensas. Esa es tu conciencia humana. ¿Sí? Ahora, vamos a ver lo que sería la conciencia divina, que es hacia donde va dirigido. La naturaleza divina en el ser humano está representada por el elemento fuego. Una vez despierto, este comienza a emitir o expandir una conciencia divina o conocimiento de la realidad espiritual que impregna e interpenetra las formas transitorias. ¿Cuáles son las formas transitorias? Las envolturas. ¿Cuáles envolturas? Emocional, física, etérica. ajá. Entonces, una vez que despierta la conciencia divina, esa conciencia divina se expande y empieza a interpenetrar a los vehículos inferiores. O sea, de lo divino, de lo espíritu, se van arreglando los demás cuerpos. ¿Por qué? Porque a través de la observación empiezas a generar conciencia y cuando estás consciente empiezas a cambiar tus programaciones. Entonces, esa programación divina empieza poco a poco a ir dominando a las envolturas inferiores para hacerlas igual a la conciencia divina. Hasta que llegue el punto en que sean iguales, que la conciencia de la personalidad se igualen a la conciencia divina y en ese momento se produce la ascensión o lo que serían lo que han desarrollado los santos, los gurús, los iniciados, o sea, todos esos seres que han alcanzado la iluminación o la claridad mental, ¿vale? Bueno, dice, el segundo punto es un decreto, ¿qué dice? Yo soy consciente de la naturaleza divina que habita en mí y que interpenetra las envolturas de mi personalidad. La conciencia divina que habita en mí. La conciencia divina que habita en mí y que interpenetra las envolturas de mi personalidad. Es cuando esa conciencia divina que habita en ti, tú le permites, tú te quedas quieto y tú le permites que esa conciencia te envuelva. Haciendo que la personalidad manifieste esos aspectos de la divinidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Siguiente, Lore, por favor. Miriam, sígueme con Miriam. A ver. Regresar la conciencia al yo soy. La expresión física de una serie de vehículos pertenecientes a la poderosa presencia yo soy fue proyectada desde la actividad de la cuarta dimensión al mundo de la materia para transmitir la plenitud de Dios, así como una gran cantidad de regalos del Creador. Ahora bien. A ver, pero hasta ahí vamos bien. Vámonos al pasito. Entonces, dice, la expresión física de una serie de vehículos pertenecientes a la poderosa presencia yo soy fue proyectada desde la actividad de la cuarta dimensión al mundo de la materia para transmitir la plenitud de Dios. O sea, desde la presencia se manda un hilo de luz que se ancla en la personalidad y que ahí se ancla el Cristo. Entonces, a través del Cristo que se ancla en la personalidad, ahí van los regalos de la divinidad para la personalidad. ¿Cuáles serían esos regalos? Serían los aspectos de la divinidad, aspectos de Dios. Así como una gran cantidad de regalos del Creador. ¿Cuál es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión, la dimensión espiritual. O sea, porque la primera dimensión, ¿sí? Sí. Bueno. Gracias. Ahora bien, la conciencia había sido destinada a permanecer en unidad, trabajando de adentro hacia afuera, sin ser atrapada por las creaciones de la manifestación. o sea,
O sea, la conciencia estaba atrapada adentro, sin ser atrapada por las situaciones que tenga la personalidad. Por lo tanto, el proceso de regresar la conciencia perdida a la unidad con su fuente es solo el proceso de desasociar la inteligencia de la vida de los vehículos a través de los cuales ella funciona, de los diversos pensamientos, sentimientos y hábitos, de los cuales se ha enamorado, y de la hermosa o desfigurada forma de su creación. De la hermosa o desfigurada forma de su creación. ¿Ustedes cómo se consideran? ¿De la hermosa o desfigurada forma de su creación? ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿En qué consiste? Que está hablando de retornar la conciencia a su creador, hacia la presencia. La atención. Ajá, entonces te está hablando de quitar la atención de sus vehículos inferiores para llevar la atención hacia adentro, hacia la presencia. Y con esta parte me acuerdo de los Yoga Sutras de Patanjali, una parte de los Yoga Sutras cuando habla de la abstracción. Entonces, cuando son los pasos para la meditación dentro de los Yoga Sutras de Patanjali, el primer punto es ¿se acuerdan? Desnegativización. O sea, desde ahí ya estás corrigiendo a la personalidad. Desnegativizarte, o sea, quitar la parte negativa de mente y sentimientos. Perdonando, perdón. Luego la positivización. Y entonces empiezas con el agradecimiento, gracias Dios por esto, gracias. Entonces te positivizas. Luego viene la postura, la respiración y luego viene la abstracción. ¿Qué es la abstracción? El viaje de quitar la atención de afuera para llevar la atención hacia adentro de ti. Buscas el centro de tu cabeza y anclas la atención en el centro de tu cabeza. Y en ese viaje del centro, de hacia afuera, hacia el centro de tu cabeza, es lo que se llama la abstracción de lo que hablan los Yoga Sutras de Patanjali. Y es lo mismo que te está diciendo aquí el maestro Serapis Bey, de quitar la atención, fíjate lo que te está diciendo, o sea, quita la atención de lo hermoso que tú te creas o lo desfigurado que tú te creas. Así lo dice el maestro Serapis Bey, de lo hermoso o lo desfigurado que tú te creas, quita la atención de eso, porque eso no eres tú. Quita la atención de eso y lleva la atención hacia tu propia presencia. ¿Sí? Está muy interesante esto, mírate. ¿Seguimos? Ya me perdí. Así, la conciencia, ¿verdad? No, amor, sí. La conciencia debe ser desprendida del disfrute externo. Y debe, ¿sí, no? ¿Sabes? Sí. Y debe regresar a su fuente y de paz interna. O sea, fíjate, la conciencia debe ser desprendida del disfrute externo. Está hablando otra vez de lo mismo. De eso es lo que dicen las Yoga Sutras de Patanjali, que es la abstracción del viaje hacia adentro de ti. Quitar la atención de afuera. O sea, del disfrutar de los placeres sensorios, dirían los maestros. Quita la atención de los placeres sensorios, porque así hablan también los maestros. Dice, quita la atención de los placeres sensorios y en ese momento estás quitando la atención de tu personalidad para llevar la atención hacia adentro de ti. A su fuente de paz interna. Entonces, cuando estás hacia adentro y de repente te encuentras ese estado de paz, fue cuando quitaste la atención a la personalidad, porque la personalidad tiene deseos y quiere esto y quiere aquello y desea esto y tiene ganas de aquello otro y no se acaba. Si tú te pones a darle gusto a tu personalidad, nunca vas a acabar. Y entonces, cuando quitas la atención a tu personalidad y te vas hacia adentro y encuentras esa paz. De eso es lo que nos está hablando el maestro Serapis Bey, ¿sale? Dice,
Esto puede ser realizado como tantas veces lo ha aseverado el amado Saint Germain, utilizando diversas herramientas que eleven los sentidos, como el perfume, la música, los colores hermosos, las obras de arte, etc. Y también es llevado a cabo en una escala mucho mayor y más formidable mediante la atracción magnética de la vida de los seres que han permanecido en su fuente o que han retornado a ella y se han convertido en la ley del uno. Bueno, tú puedes utilizar herramientas, como nos dice el maestro Saint Germain, o sea, los colores del arco iris, utiliza los colores del arco iris, los aromas de los rayos, la música, las obras de arte, todo eso va a hacer que se eleve tu conciencia. Y dice ahí, el tirón magnético de los seres, dice aquí, dice, que han permanecido en su fuente. ¿A qué se refiere con los seres que han permanecido en su fuente? ¿Cuál es la fuente? La presencia, yo soy. ¿Y quiénes son los que han permanecido en esa fuente? Los maestros, ángeles, arcángeles, Elohims. Entonces, algo que yo utilizo, por ejemplo, cuando hago esa abstracción y busco el centro de mi cabeza, el punto desde donde estoy observando, y que me hago consciente, entonces empiezo a reflexionar, porque eso es meditar, reflexionar sobre la voluntad, la sabiduría, el amor, los aspectos. Dices, es que en estos aspectos están trabajando los ángeles, los arcángeles, los Elohims, incluso puedes irlos nombrando. Y al irlos nombrando, estás haciendo el llamado a ellos. Y ese llamado que les estás haciendo a ellos, ese es el tirón magnético que te está ayudando a elevar tu conciencia. ¿Vale? Que incluso en la meditación es un punto que puedes agregar ahí. Dice, yo soy, bueno, regresando a la conciencia al yo soy, hacemos ese decreto, 1, 2, 3. Yo soy retirando la conciencia de lo externo para regresar a la fuente de la paz interna. En los Yoga Sutras de Patanjali se le llama abstracción. Hasta lo puse ahí porque para que no se me fuera a olvidar, para podérselos explicar. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es ese viaje hacia adentro de ti. Retira la conciencia de lo externo, de los sentidos sensorios, para que lleves tu atención al centro de tu cabeza, al corazón, que vendría siendo el corazón, es el simbólico del centro. ¿Dónde está el centro? El centro de tu cabeza, donde está la conciencia. Obsérvate y date cuenta cómo te estás observando. Y observa, fíjate desde dónde te estás observando, desde dónde puedes observar tus pensamientos, desde dónde puedes observar lo que escuchas, desde dónde puedes observar lo que estás viendo, desde dónde puedes observar lo que hablas, cómo te mueves, de dónde puedes observar tu personalidad. Y haz esa abstracción hacia ese punto. Entonces, en ese punto, reflexiona que esa es la conciencia y que esa conciencia tiene bondad, sabiduría, amor, y que en esa bondad, sabiduría y amor están trabajando ángeles, arcángeles, maestros, Elohim, y puedes ir nombrando a esos maestros que trabajan, Elohim, arcángeles, en esos rayos, y ese es el tirón magnético que te va a ayudar a elevar tu conciencia a ese punto. Puedes ir nombrando los directores de los rayos, Sol Sirio, sí, señora Sushi. Es como una limpieza para uno mismo. Es parte de, o sea, porque haces que suba tu vibración. Al subir tu vibración, todo lo negativo
va a ir saliendo. Eso es, y que incluso vendría siendo también la llama de la purificación. Yo estoy invocando la llama blanca de la purificación para que limpie todos mis vehículos inferiores. Y que está haciendo esa parte en ti. Pero estamos hablando en el supuesto de que realmente te observes. ¿Cuántas personas nos deprimimos y no nos damos cuenta que estamos deprimidos? Entonces no puedes corregir una apariencia negativa con una positiva si tú mismo no te das cuenta que la estás viviendo. Y así en muchas situaciones. O sea, sé lo que es la conciencia, es darme cuenta, pero ahí viene la otra parte. Si no me doy cuenta, ¿cómo voy a corregir? Sé que tengo herramientas como la llama violeta que pueden ayudar un poco, pero yo creo que lo más importante es la real observación. Yo creo que lo profundo de esto es la observación, porque yo puedo decir que estoy perfecto, pero a lo mejor no es cierto, ¿no? Es que en la observación está la conciencia, porque en la observación es cuando te das cuenta. Por eso, pero si no me doy cuenta, ¿cómo corrijo? Entonces tienes que observarte primero. Pero imagínate que me estoy observando, ¿no? Y yo siento que todo está perfecto. Pero estoy viviendo una apariencia, por ejemplo, de depresión. Sí, pero por eso te está hablando. Bueno, por eso venimos a las clases, para aprender. Y entonces por eso te dice el maestro, retira la atención de tu personalidad. Retira la atención de los sensorios, para que te ancles en tu presencia yo soy. Es que en este caso a lo que ella se refiere, Silente, es yo estoy haciendo la meditación dentro de lo que es una observación, ¿verdad? Pero mi cuerpo físico está reaccionando y no sé cómo ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo realmente que hacer para que funcione en la práctica? Cuando nos sentamos a meditar o cuando dedicamos el tiempo a meditar, es observar, para mí, no solo es querer poner mi mente en blanco, no, es observar cuántos pensamientos tiene mi mente y que esos pensamientos, qué emociones me están generando. Yo lo hago así. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me doy cuenta cuáles pensamientos sí son míos, ¿sí? Y cuáles pensamientos son programaciones. Ese pensamiento no es mío, esto yo lo aprendí. Por decirlo, un ejemplo conmigo. Yo manejo lo que son depresiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo aprendí de mi mamá. Mi mamá toda la vida ha estado deprimida y llora. Entonces, cuando a mí empiezan a darme esos bajones, son imperceptibles. Ya cuando acuerdas, ya estás en el fondo. ¿O querés llorar a alguien? Tú también ya estás llorando. Pero a ver, aprendido. Pero aquí te está hablando de un punto más allá de eso. O sea, al principio tienes que hacerlo así, porque así es donde empieza la limpieza. De decidir y elegir si tú quieres seguir con la programación o ya no. Sí, porque mientras que estés en ese punto, sigues en tu personalidad. No, sí, pero aquí el maestro te está hablando del siguiente paso. Sí, pero ella no sabía cómo llegar al siguiente paso. Al siguiente paso de la meditación. O sea, al siguiente paso de la meditación, que es retirar la atención de tu personalidad. O sea, el maestro te está insistiendo, desde que se inició la charla, te está insistiendo en que quites la atención en tu personalidad, porque a lo mejor tú estás deprimida y estás poniendo la atención en la depresión y sigues en la personalidad. No sabes cómo salir. Y se te vuelve en un círculo. Pensamiento, sentimiento, acción, pensamiento, sentimiento, acción, pero sigues en ese mismo círculo. Entonces, ¿cómo salir de allí? Quita la atención de tu personalidad, porque mientras que estás poniendo la atención a tu personalidad, no vas a poder salir de allí, porque ya después son capaces, a lo mejor
después viene una capa de alegría, pero una alegría emocional. Entonces sigues estando en la emocional. Entonces te está hablando de que quites la atención de la personalidad, que hagas la abstracción hacia adentro de ti. Hacia adentro de ti, como lo harían en los Yoga Sutras de Patanjali. O en este caso, dice el maestro Serapis Bey, pon la atención en tu presencia yo soy. Para ti, ¿qué es la presencia yo soy? ¿Cómo es la presencia yo soy? Empieza a reflexionar, a pensar, ¿qué es la presencia yo soy? En el momento en que estás pensando en la presencia, ya quitaste la atención de la personalidad. ¿Qué es la presencia? ¿Cómo es la presencia? ¿Qué aspectos tiene la presencia? Y esa presencia de Dios, yo soy, que está dentro de ti, ahí es donde vas a llevar la atención, a la presencia de Dios dentro de ti, no a los problemas que tenga la personalidad, porque la personalidad nunca va a acabar. La personalidad, les decía, deseos. Deseo esto, quiero aquello, se me antoja esto otro, ya no quiero esto, ahora quiero esto otro, porque esto, o sea, la personalidad así es. La función de las emociones es generar emociones. Si tú la dejas generar emociones, ella va a seguir generando emociones hasta eternamente, porque esa es su función, esa es su razón de ser. Igual que la mente, generar pensamientos, genera pensamientos. Ahora, tú tienes la libertad de elegir qué pensamientos y qué sentimientos. Ahora, quítale la atención a tu personalidad, que es lo que te está insistiendo el maestro. Quita la atención de tu personalidad. Quita la atención de los placeres sensorios. Te lo vuelve a repetir. Quita la atención de lo bonito o lo feo que tú te sientas. Con otras palabras, pero así te está diciendo. Quita la atención de lo bonito o lo feo que tú te sientas y pon la atención en tu presencia yo soy. Piensa en la presencia. ¿Qué es la presencia de Dios? Yo soy dentro de ti. ¿Qué es la presencia? ¿Cómo es esa presencia? ¿Qué aspectos tiene la presencia? Si quieres visualizar los rayos, si quieres ir poniendo los aspectos con los rayos, qué maestros trabajan en cada rayo, qué arcángeles trabajan en cada rayo, qué Elohim trabaja en cada rayo. O sea, pero estás mandando la atención a la presencia y estás quitando la atención de tu personalidad. Y cuando mandas la atención hacia la presencia, que es el espíritu, desde lo espiritual va a ir arreglando a la personalidad. Porque de otra forma, sería una lucha entre la personalidad de una parte de la mente con otra parte de la mente, una lucha corrigiéndose a sí misma. Ella dijo algo que me pasa a mí. A ver. Cuando dice que ella ve a alguien llorar y yo veo a alguien llorar y quieres llorar, pues. Y yo quiero llorar. Porque, a ver, porque vamos desarrollando la sensibilidad. Y, y por sensibilidad también nos vamos haciendo empáticos con el dolor ajeno. Entonces, ese dolor ajeno nos da por solucionarlo, por consolarlo. Ese es el amor compasivo. Pero no es que te bajes de vibración ni nada. No. Es que estás desarrollando el amor compasivo y quieres ayudar a las demás personas. Porque no creo que nada más te sientes a llorar con el otro, sino que le buscas una solución al conflicto de la persona. Ajá. Y tú quisieras hasta ayudarlo y resolvérselo, sí. Pero tampoco se puede, porque si se lo resuelves, no está aprendiendo. Dile cómo, pero que él lo resuelva. ¿Sí? ¿Sí quedó claro o entendido o te confundí más? No, es que es parte de la limpieza. Cuando tú ya pasaste por ese proceso de limpieza,
es poco a poco. ¿Sí? Primero te das cuenta de quién eres, cómo eres, qué programaciones tienes, cómo has sido educado, y ahí empieza la limpieza, lo que tú quieres decidir y elegir ser. Aplicas el principio de mentalismo. Respecto a lo que estás aprendiendo aquí. Dios no me juzga, Dios es felicidad, Dios es amor. Entonces, ¿por qué yo tengo esto? ¿Cuánto tiempo he vivido con él? Porque esa es reflexión. Eso, a ver, ¿a qué me ha llevado ser así? Pero, Quiero seguir siendo a ver, así. permítame. Insisto, mientras que estén en eso, van a seguir en su personalidad. Sí, Y entonces, pero el maestro, sí, pero el maestro te está indicando otro, te está dando el paso. Te está dando el paso para que brinques, para que te salgas de esa lucha de tu personalidad. Sí, bueno, nada más hay esto. Si tú no haces, es que ese es el trabajo de los psicólogos. Si tú no haces ese proceso de limpieza contigo, cuando tú haces este nivel de meditaciones, sí llegas, pero no te mantienes, bueno. No, los problemas de afuera siguen, entonces no se resolvió nada. No. Pero cuando haces tu limpieza, llegas y ya nada me mueve. Pero te está dando los patrones el maestro para que llegues más fácil y para que lo hagas más fácil. Bueno, a lo mejor. Sí, tenemos la conciencia, nos damos cuenta de las cosas, pero cuando tu conciencia está más allá, ya no es solo la observación de lo bueno, de lo malo, de los sentimientos, de las emociones, sino es que llega un punto en que tu conciencia, no sé si sea muy grande o sea muy pequeña, pero ya vives todo desde otra dimensión, ya no es tan doloroso, o sea, ya no te das cuenta de tu cuerpo, o sea, vives, pero ya no estás en eso, ya no estás en tengo hambre, tengo frío, ya es otra, en el servicio. A eso era a lo que me refería, o sea, que te observas, pero muchas veces, ¿qué es lo que observas? Si es como si estuvieras arriba. ¿Me doy a entender? Sí. Te estás observando, pero te estás observando no desde arriba, sino desde dentro de ti. Desde dentro de ti te estás dando cuenta de ti, de tu entorno. Eso, entorno. Te estás dando cuenta, eso es conciencia, darte cuenta de ti y darte cuenta de tu entorno, que en eso se inició la charla. Sí. Y entonces, cuando te das cuenta de tu entorno, eso es lo que tú generaste con tu estado de conciencia. Tu entorno lo generaste tú con tu estado de conciencia. ¿Dónde empieza la metafísica? La metafísica empieza de aquí para arriba. ¿Sí? Entonces, te están dando las pautas, los maestros te están dando las pautas para que pases al reino espiritual. Para que brinques al reino espiritual. Pero tenemos tantas programaciones, tantas luchas internas que nos negamos a pasar. Aunque nos pongan una escalera, no queremos subir esa escalera. Decimos, quiero seguir luchando aquí abajo. Hay un ejemplo, fíjate, que me llegó a mí hace unos días que estaba platicando con una persona. Hay veces que llegamos a un lugar bastante gentil. Siempre hay alguien que dice, pues a ver si vamos a caber. Y yo siempre contesto, si vamos a caber en el cielo, vamos aquí. Pero es algo que me sale a mí natural. Entonces siempre hay alguien que dice, ¿y qué tal que nos vamos al infierno? ¿Sí? Siempre hay alguien que lo dice. Y yo le decía, fíjate el pensamiento que tenemos. Si tenemos unas alas tan grandes como para poder volar al cielo, ¿qué nos detiene en irnos al infierno? Programación. Tus programaciones y tu lucha. Que no hemos soltado. Tu lucha, te están diciendo cómo salirte de esa lucha de tu personalidad. Pero tienes que saber por qué estás luchando. Porque a lo que es que ni siquiera tienes, te están dando las pautas. Es a esa depresión, no sabes qué te está llevando a esa depresión
y tienes que hacerlo. Pero te está dando, esta es una opción que te está dando. Si tú quieres luchar en tu personalidad, puedes hacerlo, pero te está dando esta opción. Te está dando esta opción. Y si tú quieres luchar en tu personalidad, eres libre de hacerlo, porque más adelante está esa parte donde te lo va a explicar. ¿Sí? Entonces, ¿estás en la libertad de seguir con esa lucha? ¿O te está dando el margen, te está poniendo la escalera para que te salgas de la lucha de tu personalidad? Pero no quieres. No queremos. No creen. No queremos. No quieren. Entonces, si se fijan, no es fácil el maestro Serapis Bey. Esto no es para cualquiera. Porque todavía te están diciendo, mira, así, así, así. Y tú todavía quieres seguir abajo de la escalera peleándote contigo mismo. No quieres salirte de allí. Quieres seguir en tu personalidad. Quieres seguir luchando con tu personalidad. Entonces, dices, vamos a ver, porque ni siquiera lo estoy diciendo yo, no es algo que a mí me salga, lo está diciendo el maestro Serapis Bey, por eso uno da las charlas con el libro en la mano. Esa es otra forma, te está dando la nueva forma de salir. Es enseñanzas de la era de Acuario, la nueva era, te está dando nuevas enseñanzas, no las enseñanzas del pasado. Están anclados en las enseñanzas del pasado y no quieren salir de allí. Aunque te pongan una escalera, no quieres subirte. Súbete esa escalera. Te están diciendo cómo. Casi te están dando una patada para que te subas a la escalera y no quieres. Es por lo mismo, ¿no? Que a veces se quedan ahí que buscando culpables y que esto y lo otro, Sí. o me la tienen que pagar y todo eso, ¿no? Sí. Y si quedan ahí, pues no. No vas a terminar nunca. Porque la personalidad nunca quiere. No. Sí, y a lo mejor le arreglas una cosa y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra, y sigue otra. Pero te está dando la fórmula para que salgas de esa personalidad. Sí. Y te brinques al espíritu. A ver, planos de manifestación. Físico, etérico, emocional, mental superior en adelante ya es el espiritual. Búdico, álmico, monádico ya es el espiritual. Te están dando las fórmulas para que te salgas del físico, el etérico, el astral y el mental y que brinques al espiritual. Ya que no te quedes en el astral. Ni en el emocional, que brinques al espiritual. ¿Y cómo le vas a hacer para que brinques al espiritual? Quítale la atención a tu personalidad. En este caso, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? Ajá. Le quito la atención a la personalidad. Esté como esté. Esté como esté. Tú quítale, te va diciendo el maestro, quítale la atención a la personalidad, esté como esté bonita o esté fea, te lo está diciendo. Sí, o sea, esa parte sí la entiendo. Ajá. Porque en realidad creo es lo que practicamos cada que venimos a la clase, ¿no? Ajá. Tratar de salirnos de esa personalidad. El detalle es cómo me mantengo fuera de esa personalidad. Vuelve a poner la atención en tu presencia. Vuelve a poner la atención en tu presencia. A cada momento pon la atención en tu presencia. Ahora, cuando bajes a tu personalidad, tienes las herramientas, como dice el maestro Serapis Bey con la clase del minero, que dice que el minero se pone su casco, sus herramientas, guantes, botas, y ahí va. Entonces, para ti, ¿cuáles son las herramientas? Llama violeta, ley del perdón, los 7 aspectos, los 7 principios, los 7 cuerpos, todo ese conocimiento, la llave de oro, la regla de oro, la oración científica. Todo eso son tus herramientas para solucionar todo tu entorno, todas las situaciones que te van pasando. O sea, ¿cuáles son? Oración científica, regla de oro, llave de oro, decretos, llama violeta, del perdón, todas esas son tus herramientas. Dices, es que no me mantengo y me regreso.
Cuando regresa a tu personalidad, porque regresamos después de la meditación, va a llegar un punto en que estamos meditando y vamos a estar meditando hasta que nuestra vida diaria sea vivir un estado de meditación, un estado de conciencia. Va a ser poco a poco. Y ya después vas a ir arreglando. Todo eso lo vamos viendo en pilares. O sea, vimos pilares. Por eso estamos dando esta clase, porque tenemos 15 años en la metafísica. ¿Sí? Y entonces no me pueden decir que no sabemos qué es la llama violeta o qué es el perdón o que se nos olvidó todo eso. O sea, pues sí, se nos olvida, pero volvemos otra vez y volvemos a retomarlo y retomamos la ley de mentalismo. Y bueno, y empezamos en esa lucha con la personalidad. Y entonces nos sentamos a meditar y ¿qué hacemos? Otra vez lo mismo, a quitarle la atención a la personalidad, para que poco a poco, al irle quitando la atención a la personalidad, tú estás haciendo el brinco para el espíritu, para el regreso, para regresar la conciencia al yo soy. ¿Sí? Regresar la conciencia al yo soy. ¿Y qué es el yo soy? Las cualidades de la divinidad. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué es el yo soy? El yo soy. La alegría, la fuerza. Esos son los aspectos del yo soy. El yo soy es tu espíritu. El yo soy es tu presencia. ¿Qué es? ¿Ande? El ser. Y ese ser tiene aspectos. Entonces, regresar la conciencia al yo soy es regresar la conciencia a tu presencia. Y regresar la conciencia a tu presencia, tienes que haber desarrollado los aspectos, porque la personalidad tiene que haber generado la misma vibración para que pueda entrar a la presencia. Si no, no. Porque por ley de vibración todo se une, y si es diferente no se puede unir. Entonces, regresar la conciencia al yo soy, al poner tu atención en la presencia, donde está tu atención, ahí estás tú, y en lo que pones tu atención en eso te conviertes. Si tú pones la atención en tu presencia, tus pensamientos se van a convertir similares a la presencia. Tus emociones, sentimientos se van a convertir similares a la presencia, porque estás poniendo la atención en la presencia. ¿Sí? Y ahí vas a estar desarrollando los aspectos de la divinidad y te quitas de la lucha de la personalidad, de una parte de la personalidad arreglando a la otra personalidad. Por poner la atención. ¿Por qué? Por poner la atención. Ajá. La presencia se desarrolla en las cualidades. Sí. Si tú sabes qué es la presencia, si tú no sabes qué es la presencia y si tú no sabes qué son los aspectos, no va a pasar nada. Pero si tú ya sabes, es que si leen el libro del Sagrado Libro del Yo Soy, todo el Sagrado Libro del Yo Soy, el Maestro Saint Germain te está diciendo que pongas la atención en la presencia. Y el Maestro Serapis Bey te dice, te pones la atención en la presencia. Y todos los maestros te están diciendo, pon la atención en la presencia. Y todos los maestros te están diciendo, donde pones tu atención, ahí estás tú. Y donde pones tu atención, en eso te conviertes. Pero si tú no te quieres convertir en eso, pues pon tu atención en tu personalidad. Y vuélvete un desgraciado. Porque eso es lo que estás haciendo. Y estás haciendo una lucha interna contigo. Entonces, pon tu atención en tu presencia. Si no quieren escuchar los consejos, no vengan a la clase. Quédense en su casa. Y si crees que sabes más que el facilitador, no vengas a su clase. Quédate en tu casa o da tu clase aparte. Porque te están diciendo lo que está diciendo el maestro y cómo salir de ahí y no haces caso. Entonces, pon tu atención en tu presencia. ¿Qué es tu presencia? ¿Qué es? Tu conciencia, tu ser. O sea,
esa es tu chispa divina, tu Cristo interno, que tiene aspectos, voluntad, sabiduría y amor, y pones tu atención en la voluntad de Dios, solamente en la voluntad de Dios. ¿Qué maestros trabajan ahí? Y estás trabajando. Pon tu atención en la sabiduría de Dios y estás trabajando. Pon tu atención en el amor de Dios y estás trabajando. Y estás elevando tu conciencia y estás elevando tu vibración. Y no estás poniendo la atención en la tristeza de tu personalidad. Estás poniendo la atención en la alegría de Dios, en la paz de Dios, en el perdón de Dios, en la pureza de Dios, en el amor de Dios, en la sabiduría de Dios, en la bondad de Dios. Porque quieren arreglar a la personalidad desde la misma personalidad, y sí se puede, pero ese es el trabajo de psicólogos y de escuelas del pasado y de grupos de autoayuda. Esto no es un grupo de autoayuda, esto es una escuela iniciática. Aquí te están dando el punto para que subas. Y dice aquí, libre albedrío. Si tú te quieres quedar abajo, quédate abajo, porque tienes la libertad. Entonces, regresar la conciencia al yo soy. Siguiente punto, por favor, Lore, siguiente. Libre albedrío. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está. El estado de conciencia en el cual funciona un ser humano es siempre el resultado de su propia escogencia y libre voluntad. Ahí está. El estado de conciencia en el cual funciona un ser humano es siempre el resultado de su propia escogencia. Tú escogiste eso y así va a ser para ti. Y los maestros te están dando, porque también respetan tu libertad y te están diciendo cómo salir de allí. Pero si tú te quieres quedar allí, esa es tu escogencia. Ustedes podrían comparar los estados de conciencia en este universo con salones de un gran palacio a los cuales el alma individual tiene acceso. Esta, mediante el esfuerzo de la selección voluntaria, puede abrir cualquier puerta y entrar libremente al medio ambiente de las diversas cámaras, donde podrá disfrutar del lujo y la belleza de las manifestaciones divinas, o ser sometidas a la sordida incomodidad de la sórdida incomodidad de las mazmorras. O sea, es tu libertad de escoger. O sea, esto es como un palacio donde tú puedes entrar al penthouse, pero también es tu libertad irte a los calabozos, al sufrimiento de los calabozos. Y te está diciendo el maestro, mira, por esas escaleritas llegas al penthouse y ahí estás con luz, con aire acondicionado, con una excelente vista, con todas las comodidades y con el confort del Espíritu Santo. Sí. Pero tú dices, no, es que aquí abajo está más chido y yo quiero seguir peleándome en las mazmorras y en los calabozos. El maestro te va a dejar que subas o que te quedes allí. Porque esa es tu escogencia. Tú eso escogiste. No hay nada que le diga que no. No hay nada que le diga que no. Puede entrar a un lugar, el anfitrión del palacio, que es el gran poder divino. Le da absoluta libertad para que escoja por sí misma las cualidades de las cuales desea habitar. Le da la oportunidad de escoger lo que él desea habitar. Y no te va a decir nada. Te va a decir cómo llegar. Dices, súbete por esa escalera y llegas a las habitaciones reales. Pero quien lo tiene que hacer ¿Eres tú? Pero él te está diciendo cómo subas. Sí. En el plano universal de evolución, la conciencia más alta y más exquisita de la divinidad que disfrutan los seres cósmicos que habitan alrededor del foco que ustedes conocen como el gran sol central, está abierta y es accesible para cada manifestación de vida que pertenece a este universo. Igualmente, la conciencia de cada maestro ascendido es libre y está abierta para todo el que escoja entrar y habitar en ella.
¿Sí? O sea, fíjate, la conciencia de cada maestro es libre para que tú puedas entrar en habitar a la conciencia del maestro que tú quieras. O sea, te está hablando hacia arriba. O sea, quita la atención de tu personalidad. Ujú. Mientras que estés poniendo la atención en tu personalidad, no vas a salir de tu personalidad. Del mismo modo, la conciencia de limitación, angustia, inarmonía, depravación humana puede ser visitada por cualquier parte de la vida. Tal es así que, a causa de la hospitalidad con pensamientos y sentimientos que corresponden a la frecuencia vibratoria de estos estados inferiores del ser, Estos estados infelices del ser, uno puede sufrir los tormentos del infierno humano, o sea, la conciencia oscurecida del desespero humano. puedes quedarte y seguir allí o puedes salirte de allí. ¿Cómo? ¿Puede ser un desgraciado? Sí, o sea, tú eliges, ¿quieres seguir allí o quieres subir? Como está en el infierno y en el cielo, O ¿no? estar en el infierno y en el cielo. ¿Sí? Y es que a veces es tan sencillo que no nos la creemos. ¿Sí? O sea, dices, es que como que poniendo la atención a la presencia se soluciona todo. Sí, Sí, pero es que también las emociones y el ego también como que dominan más. porque tú se lo permites. No, sí, pero A ver, si tú pones la atención en tu presencia, los deseos van a la presencia, los sentimientos van a la presencia, pero ¿cómo? No, o sea, tú pon la atención en la presencia. ¿Cómo son los sentimientos de Dios? No los tuyos. Quita la atención a tus sentimientos. no, sí, yo voy a esto. ¿Cuántas reencarnaciones llevo? Y apenas lo he aprendido. No sé cuántas reencarnaciones llevarás, ¿verdad? Pues sí, no sabemos. No. Pero ¿cuántas reencarnaciones llevo? Y apenas lo estoy aprendiendo, lo estoy leyendo. Porque son enseñanzas de la era de Acuario, se acaban de dar. Sí, Y traemos las programaciones de la era de Piscis. exactamente. ¿Cuándo vamos a olvidar las O emociones? sea, estamos quitando las programaciones de 2000 años, Sí. de la era pisciana, de una era emocional. Sí, entonces, pon tu atención en la presencia. ¿Cómo son los sentimientos de Dios? Ahora, los sentimientos de Dios te lo explican. Los arcángeles son los sentimientos de Dios. ¿Cómo es el sentimiento de Dios con el arcángel Miguel? Buena voluntad. No estás diciendo en los sentimientos de David. No, los sentimientos de Dios. ¿Cómo son los sentimientos de Dios del arcángel Jofiel? Sabiduría. Los sentimientos de Dios del arcángel Chamuel. Los Amor. sentimientos de Dios. O sea, ¿y qué todo lo que conlleva ese amor? ¿Cuáles los sentimientos de Dios del arcángel Gabriel? Pureza. ¿Y cuáles son los sentimientos de Dios del arcángel Rafael? Salud. Salud. ¿Y cómo es? Y por eso el arcángel Rafael es el médico del cielo, porque es el sentimiento de Dios de la salud. No estás poniendo la atención en el sentimiento de David, o de Miriam, o de Lore, o de Cristian, o de Lulú. No, estás poniendo la atención en los sentimientos de Dios. Y ya estás poniendo la atención en la presencia. ¿Cómo son los sentimientos de Dios del arcángel Uriel? Tranquilidad, paz. Tranquilidad, paz. ¿Es el suministro? También. ¿Cómo es el sentimiento de Dios de suministro? Y si pones la atención en el sentimiento de nosotros, ¿cómo es el sentimiento de nosotros de suministro? Compara el sentimiento tuyo con el sentimiento de Dios de suministro. Pon tu atención al arcángel Uriel en el sentimiento. ¿Cómo es el sentimiento de prosperidad del arcángel Uriel? Riqueza.
Allí pon tu atención en eso. Pero ahí es donde tú debes hacer, Piensa en eso. hacer una especie de discernimiento para tener conciencia. ¿Mande? ¿Sentimiento? Tiene que ser un... No. El sentimiento. ¿Discernimiento? Tienes que hacer un discernimiento es una elección. para adquirir la conciencia. No. Es que la conciencia se te va a ir programando en automático porque tu conciencia se elevó. O sea, haciendo lo que me estás diciendo. Ajá. Pon tu Entonces ahí atención. ya no hay discernimiento. Ahí nada más ya... Es que el discernimiento fue cuando el discernimiento de elegir tu sentimiento al sentimiento de Dios. O sea, aquí lo que el maestro te está indicando es que quites la atención de tu personalidad. Sí. ¿Sí? Para que pongas la atención en tu presencia. Y hacia donde los estoy llevando es que piensen. Sí, ya entendí. ¿Sí? A lo que los estoy llevando es a que piensen en el sentimiento de Dios. Sí. Ahora, el pensamiento de Dios. ¿Cómo es el pensamiento de Dios? Si son los Elohim. El pensamiento del Elohim Hércules. Fuerza. Orden, fe, protección, los pensamientos. El pensamiento de Casiopea y Minerva. El pensamiento, ¿sí?, de Orión y Angélica, que es el amor. ¿Hacia dónde van? Hacia la presencia. Quitando la atención de su personalidad. O sea que llega alguien y me echa pleito. Y yo soy amor. Sí, cambia tu vibración. Porque me están echando pleito y yo soy amor. Esa es la forma en que yo estoy polarizando el coraje que yo tengo o el enojo en amor. Y ya subí mi vibración y ya subí a la presencia. Y ya se arregló todo. Pues si no la creen, no lo hagan. Sí, o sea. Y si no me la creen, a mí no se la creen al maestro, pues váyanse, ¿qué andan haciendo aquí? Estamos entendiendo lo que nos estás explicando. ¿Verdad? Pues sí. Entonces, pues, ¿para qué estoy aquí perdiendo el tiempo si no me la creen? Es que no es de creer, o sea, son ejemplos. A ver. Entonces, a ver. ¿Mande? El individuo tiene una conciencia que le pertenece. Esta conciencia es una pequeña parte del todo, y por medio de la generación del pensamiento y sentimientos, cada individuo se ata a sí mismo a la más alta conciencia del bien o a la más baja conciencia del mal, según la calificación particular que haga de su energía. Ahí quedó explicado tu ejemplo. O sea, o te atas al bien o te atas al mal de acuerdo a cómo califiques tu energía. Si dices, si te empiezan a agredir y tú te polarizas en el amor, yo soy amor, en ese momento tú te polarizaste en el amor. Y ese amor no permitió que la energía contraria entrara en ti. No, y de hecho te disocias de lo que te están diciendo porque tú ya estás en otra cosa, tú ya estás, yo soy amor. Sí, o sea, te saliste del conflicto. Por medio del poder mágico y místico que existe dentro de su propio corazón, el individuo se sintoniza con este estado particular de conciencia. Fíjate, por medio del poder mágico y místico que existe dentro de su propio corazón. ¿Qué habita dentro de tu propio corazón? Tu poderosa presencia de Dios. Pero si tú no le das la atención, no le das la importancia a tu poderosa presencia, La oportunidad de salir tan solo, o sea. Sí. Pero si se los estoy diciendo y entran en conflicto, ahora cuando llegue el conflicto, pues, Yo soy amor. pues amor. Ya, acuérdense, cualquier pleito, yo soy amor, yo soy amor. Sí, a ver. El individuo se sintoniza con el estado de particular de conciencia que él está generando en este momento. Y si sus pensamientos son devocionales y aspiran al bien, su pequeña conciencia se convierte en la atracción magnética que lo eleva rápidamente. Si
sus pensamientos son devocionales, sus características son devocionales. ¿Qué es devocional? Devocional es emocional. ¿Eh? Emocional. Devocional es el amor a la divinidad. En este caso, la devoción hacia Dios también es la devoción hacia el Dios dentro de cada persona. Al poner tu atención a Dios dentro de ti, también vas a poner la atención a Dios dentro de la persona, porque ese es el aspecto devocional. Si tú no tienes devoción, no vas a poner la atención a Dios dentro de la otra persona. Y si tú pones la atención a Dios dentro de la otra persona, ¿qué dice allí? ¿Qué se va a convertir? En la atracción magnética que lo eleva. En la atracción magnética que eleva, porque tu atención modificó el ambiente elevándolo. Rápidamente dice. ¿Mande? Y rápidamente. ¿Sí? O sea, en el momento que tú dices, yo soy amor, tú dices tú, el amor, y pones la atención a Dios dentro de ti, eso Dios dentro de ti elevó todo el ambiente, porque tu atención modifica, o sea, la energía sigue al pensamiento. Donde pones tu pensamiento, eso es lo que va a ser tu atención, y ese es tu entorno, porque eso es tu conciencia. Tu entorno es tu conciencia. Si tú tienes una conciencia devocional, una conciencia de perdón, eso es lo que va a modificar tu entorno. Y las personas que entren en ese entorno van a sentir el tirón magnético, elevando la situación. El maestro Serapis Bey no... ¿Sí? No es obesito. ¿No es obesito? No. Ya les puso una regañiza. Tú también. ¿Eh? Tú también. ¿Yo también? Ah, pues es que también. Es que hay inteligencia, ¿no? ¿Dónde? Amor con inteligencia. Amor con inteligencia, sí. Ahí está. ¿Eh? Rápidamente hasta la gran conciencia universal a la cual aspira. Además, encontrará que su propia naturaleza devocional se expandirá por la tremenda emanación de la conciencia universal crística, que está compuesta por su conocimiento de la verdad, como es expresada por todos los seres perfectos. Se fíjate, su naturaleza devocional hizo que todo cambiara, que todo se elevara. O sea, esa naturaleza devocional es cuando tú pones la atención en Dios, en tu presencia. Si tú pones tu atención en la presencia y le mandas ese amor a tu presencia, ese es el aspecto devocional. Y eso es lo que está haciendo que cambie. Y no en el problema o la situación que está viviendo. Sí, o sea, quita la atención al problema y pon la atención. Fíjate, hasta, por ejemplo, el doctor M. Fox te lo explica de una forma bien sencilla. El doctor M. Fox te dice, a eso le llama la llave de oro. La llave, ¿en qué consiste la llave de oro? Un pensamiento en Dios. ¿Y qué te dice? Cuando tengas un problema, quita la atención del problema y pon tu pensamiento en Dios. A lo mejor tú acá en el plano físico haces tu tratamiento, haces tu oración científica para resolver el asunto y pones tu atención en Dios. Y ahora dice, tu único problema va a ser quitar la atención al problema, porque el problema ya no va a ser tu asunto. Tu asunto va a ser que pongas la atención en Dios. O sea, retira la atención del problema, retira la atención de tu personalidad y pon la atención en Dios. Piensa en Dios. En la llave de oro, eso te lo enseñan en Pilares. Sí. La llave de oro. Desde ahí ya te están diciendo, pon la atención en Dios. Por el contrario, si la conciencia individual de ustedes genera angustias, limitación, condenación, crítica, juicio e inarmonía, será traída hacia la conciencia de estas cualidades y el pequeño mundo individual de ustedes. Es lo que les decía, o sea, si tú no quieres sacar la atención de tu personalidad, esa es tu libertad.
pero te va a generar una conciencia que genere angustias, limitaciones, condenaciones, crítica, juicio, inarmonía, y se va a convertir en una lucha de tu personalidad contra otra parte de tu personalidad. Una parte de tu mente contra otra parte de tu mente, corrigiéndola. Eso no vas a acabar nunca. No. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Poner la atención en tu presencia. ¿La presencia tiene imperfecciones? Ninguna. ¿La presencia tiene odio? ¿Resentimiento? ¿Está enferma? ¿Está triste? ¿Es maldosa? No. ¿De mala leche, como luego dicen? No. ¿No? ¿Qué es la presencia? Todo el No tiempo. en la atención de tu personalidad, pon la atención en tu presencia. Ahí está. ¿Seguimos? Será tragado por la pasión de la masa del pensamiento y sentimientos con que es alimentada. Será tragado por la masa. ¿Cómo dice? De pensamiento y sentimientos. Será tragado por la masa de pensamientos y sentimientos, porque eso no va a acabar. Sí. Quita la atención de eso. Pon la atención en tu presencia. Y si quieren seguir con la lucha de su personalidad, váyanse a un grupo de autoayuda para que allí sigan luchando con su personalidad y corrigiéndose. Pero esto no es un grupo de autoayuda. Es un grupo de metafísica donde te están enseñando los pasos para que te salgas de esa lucha y subas a lo espiritual. ¿Sí? ¿Y la psicología? ¿Ande? ¿Y la psicología también? La psicología también es parte de eso, porque la Pero ahí no te psicología mantiene, ¿no? Como, también te mantiene en tu personalidad. ¿Dónde has visto a un psicólogo que hable de... o sea, ¿te la mantiene, no te la curan o cómo? No, sí te la cura, pero te mantiene dentro de la personalidad. Aquí te está dando el brinco para que salgas de la personalidad. Para que salgas de la personalidad. ¿En qué consiste esto? Estamos hablando del reino de Be, ¿y de qué es? De la ascensión. O sea, ¿cómo es? O sea, ¿a dónde te va a llevar? A salirte de la personalidad. ¿Que la personalidad se va a revelar? Claro que la personalidad se va a revelar porque no quiere. Y que el pinche abuelo es bien latoso y que bien gritón y que regañó. Pues claro, porque la personalidad se va a defender. Sí. No va a dejarse. Recuerdo, yo soy abogada. Y ¿Dónde? vagabundo. Yo soy abogada. Recuerdo. Pues sí, o sea. Pero sí se fijan que esto no es así como de que... Bueno, a ver, por eso les decía, no, pues a ver quién llega. Y cuando vi la clase dije, ¡ah! A ver quién llega. Ahí está. Todo ser humano escoge en cada momento de su vida el estado de conciencia con el que habita. Fíjate, todo ser humano escoge en cada momento. En cada momento está escogiendo el estado de conciencia en el que habita. Ajá. En el transcurso del día, la mayoría de los individuos corren a través de una serie de cámaras de este tipo. Pero el sabio recuerda siempre permanecer en el cosmos, en el centro corazón de esas gloriosas cámaras divinas, que llenan el alma y el espíritu con éxtasis celestial. Con éxtasis celestial. O sea, es cuando ya pones tu atención en tu presencia y que empiezas a reflexionar sobre qué es la presencia, o sea, los aspectos, y empiezas a elevar tu vibración, y pones tu cara de enamorado y vas por la calle así como que flotando. Ese éxtasis celestial. Pero eso no lo vas a tener si sigues luchando con tu personalidad. Y aparte no practica tampoco. ¿Dónde? Si no lo practica tampoco, Pues no, tienes que salirte de tu personalidad. pues sí. Y es cuando y en la calle vas, ni cuenta te das de los conflictos, de repente vas, sigues caminando y no los miras, porque tú vas en ese éxtasis celestial, que es el que hablan todos los maestros o los seres de luz. Pero así hablando, así como en WhatsApp, se siente como que andan los marihuanos, ¿no?
Pues es O que sea, yo nunca me he puesto no. marihuana. No, Entonces, no, pero entonces no sé. como que anda uno todo tipo contento. Sí, sí, sí. Anda así como que... Cuando dicen, está bien loco, sí, pero un loco feliz. Sí, es que yo, bueno, sí, me pongo así y voy por la calle y no observo nada más que ando como A la mejor, sonriente, ando todo el tiempo. a la mejor el que se droga busca ese estado de conciencia o ese estado de bienestar, de sentirse. Bueno, digo, porque ellos andan contentos. Pero no, acá Y nosotros, es natural. al practicar esa meditación, es natural. está llegando ese gozo, esa bienaventuranza, porque dice, la felicidad es de la personalidad, el gozo es del ser interno y la bienaventuranza es del espíritu. Entonces, es ese gozo, o sea, es un estado gozoso de bienestar, que tú caminas, o sea, y que todo lo miras bonito, en armonía, y que vas bien contento caminando por la calle, y ni cuenta te das de Pero en ese momento te das cuenta también de las tristezas, limitaciones, de todo eso. Y te compadeces. O de las bajas vibraciones, también te das cuenta también. Y te compadeces y les ayudas a solucionarlo. Sí. Mira, ahí está. 1, 2, 3, 4. Faltan 4. ¿Qué horas son por ahí? ¿Qué horas son, Mario? 10 para 10. Vamos a dejarle ahí. Mira, entonces nos quedamos. ¿En qué te quedaste? El ámbito de la conciencia. Porque si no aquí nos van a dar las 11 de la noche y no acabamos. Porque no nomás se trata de leerlo y no, se trata de irlo trabajando. Dice, libre albedrío. Vamos a leer esta parte. 1, 2, 3. El estado de conciencia en el cual funciona un ser humano es siempre el resultado de su propia escogencia y libre voluntad. A cada momento estamos escogiendo nuestro estado de conciencia. Y vamos a hacer este decreto. Yo elijo vivir en la conciencia de los maestros ascendidos, que son las vibraciones más altas. Fíjate, yo elijo vivir en la conciencia de los maestros ascendidos. Piensa en los maestros ascendidos. Reflexiona sobre lo que son los maestros ascendidos. Y se va a ir elevando tu vibración hacia ellos. Cada que pensamos en un maestro ascendido, dicen los maestros, es como si fuera un hilo de luz que viaja hacia él. Y es maestro. De retorno nos envía un chorrenón, un chorro de energía. Entonces piensa en los maestros, piensa en los directores, en los maestros, y todo eso va a hacer que eleve tu vibración. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ya no quieren preguntar? Yo soy amor. Yo soy. Bueno. Yo siempre. A ver. Entonces, con esta lectura contenida de lo que hemos leído el día de hoy y con la analogía que hemos hecho y la conclusión de mi vida, en mi vivencia, quiere decir que todas las manifestaciones inarmoniosas que estoy presentando en mi vida, como depresión, frustración, quiere decir simplemente que es o pendejo. Una elección tuya. Sí, me refiero, no, de verdad me refiero a mí, en el sentido de que quiere decir que no he tenido ni siquiera la voluntad de elegir. Es que no sabías. La presencia. Lo que pasa es que no sabías. No sabías que tenías elección. Bueno, antes de llegar a la metafísica, no sabías que tenías esa elección. Ahora, al momento en que ya entras en la metafísica y se te empieza a dar la enseñanza de las envolturas y que tenemos cuerpo físico, etérico, emocional, mental y que podemos irlos acomodando, armonizando, tú los vas ido armonizando, pero ahora se te está dando la elección de dar el siguiente paso para que desde el espíritu armonices a esa personalidad. O sea, no es que es por pendejo o por inteligente, o sea, es simplemente una elección. O sea, tú mismo, como dice aquí,
El estado de conciencia en el cual funciona el ser humano es siempre resultado de su propia escogencia y libre voluntad. Tú tienes la voluntad, tú tienes la escogencia de vivir en el pasado o vivir en el presente. A eso iba, porque se supone, ¿verdad? Entonces, si tú permites que tu mente divague y se vaya al pasado, tu mente va a estar en el pasado. Y ese pasado va a mover tus emociones. Es precisamente lo que estoy vivenciando, porque digo, llevo 9 años en un grupo, de eso siento yo, son como 9 años que voy y vengo. Ajá. Entonces quiero decir que en ese momento, desde que conocí los pilares y me dicen pilares, que la manera en la que yo practique de una forma lógica y sensata, si tomo como ejemplo la vida de ella, que dice que todavía tiene depresión y vive en depresión, y le digo, si ella dice, tengo depresión, y yo le digo, pues no tengas depresión, y ella me contestaría sarcásticamente, pues no se me había ocurrido. Entonces, Sí, exactamente. ¿Sí? Pues, entonces ¿qué? Ahí es donde entra la observación. Entonces te observas y te das cuenta de ti. Primero te observas y te das cuenta de ti. Y una vez que ya te diste cuenta de ti, quita la atención de tu personalidad y vete a tu presencia. y ahora qué hago con estos 9 años, donde 8 o 9 años, donde me doy cuenta que todavía las tomas de mis decisiones me han causado conflicto en mi vida y me siento frustrado. Yo en lo personal digo, ¿qué no se supone? Es que esa fue la forma en que aprendiste. ¿Qué fue lo que aprendiste? O sea, el sufrimiento nos causa un aprendizaje. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué hicimos mal que me llevó a esto? ¿Y por qué me es más fácil de lo personal ayudarle y darle el mensaje a alguien para que salga y sale bien rápido y yo en mi vida todavía es un desmadre, no puedo? ¿Por qué? Se supone que ya soy facilitador, se supone. Porque eso es. Porque eso es. Sí. Me siento mal de repente, me siento frustrado. Sí, entonces fíjate, de acuerdo a las recomendaciones de Serapis Bey, vamos a hablar, de acuerdo a las recomendaciones de la clase, de la actividad del día de hoy. En el momento en que tú estás poniendo tu atención en tu presencia, en automático vas a estar cambiando tus pensamientos y tus sentimientos para igualarlos a los de la presencia. La presencia va a ir tomando el control para ir armonizando tus envolturas. Lo único que tienes que hacer es permitirle a la presencia que ella tome el control. ¿Y cómo lo haces? Poniendo tu atención en la presencia. En la presencia, cuando tú pones tu atención en la presencia, de lo que es la presencia, en automático tus sentimientos se igualan a los de ella, se empiezan a igualar, no que se igualan, o sea, se empiezan a igualar, a ser similares. En los pensamientos se empiezan a ser similares. Porque vamos en un proceso gradual. Pareciendo que va a ir arreglando cosas Sí, poco, no es la sí. misma persona que lo hace 9 años. No, ya no eres exactamente, como dice Miriam, ya no eres la misma personalidad de hace 9 años. Allá hay un cambio en ti. Y entonces, todos estamos en ese proceso de cambio. Todos, incluso yo, ustedes, todos, porque todo está en evolución. Y vamos a seguir cambiando y conforme vayamos avanzando, nos van a ir llegando enseñanzas nuevas. Y conforme vayan llegando enseñanzas nuevas, vas a decir, espérate. Entonces, ¿qué pasó con lo otro? Lo otro te sirvió en ese momento, pero ahorita ya hay esto. Es como cuando haces una suma de palitos. Pas, y más tantos, y un día te enseñan, dicen, pues haz una multiplicación. Ay, estaba tan fácil. Entonces, ¿para qué me poner a hacer palitos? Pero era lo que necesitabas en ese momento. Hacer palitos para que te enseñaras a sumar. Ahora el tiempo no existe, por ejemplo, lo que pudo haber avanzado esos 9 años, esos años que dice, puede avanzar en 6, más rápido. Más rápido, o en un instante. En un instante, en un brinco. Ya esos 9 años. ¿Eh? ¿Cómo te expresas el pasado? ¿Cómo?
sea, ¿cómo que qué? Ajá, ¿cómo te expresas del pasado? ¿Cómo te expresas del pasado? Pues el pasado fue la enseñanza que me llevó a este punto, pero ya fue. No, ya no sirve. O sea, bueno, sirve el aprendizaje. Sirve el aprendizaje, pero lo que viví ya, eso ya no. O sea, por ejemplo, yo sé manejar un carro, pero no me estoy acordando de cómo me enseñaron. Yo agarro el carro y lo manejo. Eso es en el presente. ¿Cómo aprendí? Pues cada quien aprendió a su modo. Unos viendo, otros jaloneándose, otros para allá, para acá, pegando, otros pidiendo prestado. Pero eso ya no lo recuerdas. O las regañadas en las curvas, ¿sí? Pero tú ya no te vas a acordar de nada de eso. Tú ya nomás agarras el carro y lo manejas y bien. Entonces tú agarras tu personalidad, gobiérnala y camínale. Y dale para adelante. En el pasado se te enseñó que tenías un cuerpo mental y que tenías programaciones y que esas programaciones hay que cambiarlas a positivas utilizando el no lo acepto y cambiándolas por afirmaciones positivas. Una vez que ya lo hiciste, pues tú vas caminando con un pensamiento positivo, sin pensar en todo el pasado de cómo lo hiciste para cambiar tu pensamiento. Así las emociones y tu forma de hablar. De esa manera me quito el autojuicio. Sí, y vives en el momento, vives en el presente. Tú agarras tu personalidad, la armonizas en un momento y vámonos. En el presente. Y eso, agarrar tu personalidad, armonizarla y vámonos, eso es la presente. Porque es presente. Y no estás luchando con tu personalidad. Porque todo eso que hiciste del pasado fue luchar con tu personalidad, pero a partir de este momento tú agarras tu personalidad, la gobiernas, la armonizas y vámonos a lo que sigue. Y si empieza una lucha, pues es que no la has gobernado. Si empieza una lucha con tus emociones, es que no has gobernado tus emociones. Y si empieza una lucha con tu cuerpo, pues es que no has gobernado tu cuerpo. Si empieza una lucha con tu mente, pues es que no has gobernado tu mente. O sea, gobierna tu mente, gobierna tus emociones, gobierna tu cuerpo, armonízate y vámonos a lo que sigue. Y eso es presencia. Gobierna con la presencia. Presente. Estoy bien padre, ¿verdad? Sí. Pues así es. No hay otra. No hay otra. ¿Ande? Por eso al principio decimos que Pilar está ahí. Sí, pero mira cuál estamos viendo. ¿Alguna otra pregunta? Ay, Que revelador. Bueno, vamos a hacer nuestra práctica de la donación. ¿Dónde?